A continuación nos va a hablar el doctor Julio Montero, médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios. Nos va a hablar sobre la reivindicación de las grasas en las dietas. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá invitado en el Congreso de Cardiología. Especialmente le agradezco al doctor Jorge Tartaglione, que lo ha tenido la deferencia de hacerlo de forma personal. Y vamos a ver si podemos compartir algunos conceptos que les puedan resultar valiosos para llevar a su consulta. Realmente no es fácil luchar en 10 o 12 minutos contra un mito que lleva 50 años. Hay una desproporción de fuerzas notable, así que yo voy a decir dos conceptos que me parece que básicamente deben quedar como resultante de esta presentación. Una de ellas es que con las grasas no hay problemas en general, pero sí con las grasas que son intencionalmente agregadas a la alimentación, ya sean en forma doméstica, pero fundamentalmente en forma industrial. Y se trate de grasas sólidas o se trate de aceites obtenidos de semillas en forma industrializada. Después, en el momento de las preguntas, tal vez podemos ampliar un poco más. Ese es uno de los conceptos, que el problema en general es el exceso y la calidad, pero no de las grasas constitutivas naturalmente de los alimentos, sino de aquellas que, desprovistas del contexto alimentario, han sido introducidas en la alimentación. La segunda es que no se justificaba por esta acusación a las grasas haber producido una modificación general en la alimentación de toda la población. Esto resultó en un experimento a gran escala, sin tener el grupo control, y realmente está resultando muy mal. Y si seguimos con este hilo conductor, vamos a llegar a converger en lo que nos dijo hace unos momentos el doctor Flichtentrey en cuanto a las formas en que esto ha sido introducido en la mente y en la mentalidad de los profesionales. Bueno, el problema se inicia de la alarma. La primera señal de alarma es el año 1921, donde aparece la primera documentación científica de la existencia del infarto de miocardio en un libro de medicina de los Estados Unidos. La epidemia de infarto del miocardio sigue incrementándose, no es necesario que yo se lo diga a ustedes que son cardiólogos, y realmente se convirtió en un factor de temor en toda la población norteamericana. En la década de 50, 60, en una población que estaba siendo vulnerada de forma importante por el tabaquismo, se produjo una epidemia de enfermedad cardiovascular y se buscó una explicación con fines electoralistas. Mark Heste, que era un médico influyente y que formaba parte del mencionado McGovern por el doctor Flichtentrey, el senador demócrata de Estados Unidos que buscaba conseguir votos, postularon la idea de que había algún componente alimentario que podía generar este problema de enfermedad cardiovascular. La solución la vino a dar Ansel Keys, que era un fisiólogo norteamericano que, guiado por algunos datos estadísticos, sospechó que las grasas alimentarias tenían relación con la enfermedad cardiovascular. Y acá vemos en qué se basó su posición. En la porción izquierda vemos que en la población de Japón, con un 10% de consumo de grasas, se produjeron 500 casos de enfermedad coronaria cada 10.000 varones en el transcurso de 10 años. En la población finlandesa, donde el porcentaje de grasas alimentarias era algo así como el 38%, se produjeron 3.000 casos, y esto de alguna manera le sirvió a Ansel Keys como para fundamentar la relación entre ingesta de grasas y enfermedad cardiovascular. Claro que le faltó un dato que le llegó después y que fue este último, que de alguna manera cuestionaba la propuesta anterior, que era que la población de la isla de Creta, que consumía aún más grasa que los finlandeses, tenía menos incidencia de problemas cardiovasculares que los japoneses. Realmente, como esto no coincidía, se cambió la hipótesis y entonces se cuestionó no a las grasas totales, sino a las grasas saturadas, y desde ahí comenzó la odisea de las grasas saturadas. La Asociación Americana del Corazón en 1961 compra la idea
y de alguna manera empieza su campaña contra las grasas saturadas, teniendo en sus recomendaciones algunas contradicciones que hoy no nos da el tiempo para poder hacer un análisis, pero que de alguna manera emprende su campaña contra los alimentos de origen animal, más que contra las grasas industrialmente mezcladas con nutrientes formando alimentos industrializados. Y tiene algunas oraciones que son como contradictorias, pero que ahora no las podemos desarrollar, como por ejemplo minimizar la ingesta de grasas parcialmente hidrogenadas, que yo quisiera saber quién de nosotros prescribe a sus pacientes grasas parcialmente hidrogenadas y si alguno de nosotros sabe qué cosa estamos comiendo, si las estamos comiendo en realidad. Esto es todo un mundo realmente muy pantanoso, no quiero seguir en este punto, pero me voy a dirigir para fundamentar la defensa del exceso de grasas en la alimentación en poblaciones que naturalmente han consumido alimentos de origen animal sin tener consecuencias por lo menos detectables. Acá tenemos dos zonas del África, en una de ellas es donde residen los fulani, que es la tribu pastoralista más grande del mundo, y acá residen los masái, que es una tribu, que acá tenemos una foto, que realmente tiene una alimentación basada únicamente en base a sangre, carnes, leche y algunos derivados de la leche y orina. Eso, de alguna manera, por motivos culturales, hace que la mayor parte de su alimentación tenga esta composición y que lleguen a consumir en ocasiones especiales hasta 10 litros de leche por día, lo cual de alguna manera debería ser alarmante para cualquiera de nosotros. Sin embargo, estas cuestiones populares fueron estudiadas en profundidad en su momento y publicadas en American Journal of Clinical Nutrition, y sorprendieron porque los masái, que consumen unas 3.000 kilocalorías por día, con un 50% del total de grasas saturadas, recordemos que la Asociación Americana del Corazón recomendaba no superar el 10%, y con una ingesta de colesterol entre 800 y 2.000 miligramos contra los 300 miligramos propuestos por la Asociación Americana del Corazón, pero ellos no comen estas cosas. En realidad no comen la fórmula sintética que nos enseñan a los nutricionistas, porque no comen nutrientes, lo que comen es comida. Y la comida contiene estos nutrientes, pero no son nutrientes. Tienen un equilibrio y una armonía distinta y un funcionamiento biológico que es distinto que los nutrientes por separados. Los masái comen leche, sangre, carne y orina, la orina de la vaca que la mezclan con los otros componentes, y no tienen enfermedad coronaria estudiada anatomopatológicamente. O sea que este pequeño detalle de la vida cotidiana derrumba la más grandiosa de las hipótesis, que fue la hipótesis de las grasas saturadas. Los esquimales, que tampoco parece que son muy instruidos y que no leen las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, consumen más del doble de las grasas saturadas que recomienda la Asociación Americana del Corazón, y sin embargo no desarrollan enfermedad coronaria de la misma manera que lo hacen los occidentales, que consumen mucho menos. Tampoco les pasa lo mismo a los franceses. Los franceses, que tienen un consumo de grasas saturadas en la alimentación del mismo nivel que los finlandeses, tienen distinta cantidad de eventos coronarios. Esto quiere decir que no solo en los masái, en los fulani, en los franceses y en los esquimales no se cumple la profecía de que las grasas saturadas generan enfermedad coronaria. Cuando se estudia la población europea y se mide en distintos países cuál es el porcentaje de consumo de grasa saturada y cuál es la tasa de enfermedad cardiovascular, vemos que en aquellos países como Austria, Finlandia, Bélgica, Islandia, Holanda, Suiza y Francia, que consumen mayor cantidad de grasas saturadas, la tasa de enfermedad cardiovascular es más baja que en aquellos otros países que respetan la norma de la grasa saturada
y que coincide con mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. El año 2008 se repite el estudio y nos da resultados que son comparables. Claro que si hubiéramos mirado la línea que trazó Ansel Keys con su famoso estudio de los 7 países, en donde dejó 7 de los 22 estudiados para que le diera la curva de esta forma, y si utilizando los mismos datos numéricos leyéramos esto en sentido vertical, nosotros nos daríamos cuenta que Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, el Reino Unido y Estados Unidos, consumiendo la misma cantidad de grasa saturada, tienen distintas tasas de mortalidad cardiovascular. Obviamente, entonces la hipótesis de la grasa saturada no cierra, pero como los estudios poblacionales a veces nos resultan un poco desestimables, a los médicos nos gusta más guiarnos con estudios científicos, y acá tenemos uno de los primeros que puso en jaque a la teoría de la grasa saturada, que es este metaanálisis de Cimitarino y de Ronald Krauss, un estudio pago por la industria láctea, pero que a pesar de eso demuestra que no hay relación entre ingesta de grasa total, de grasa saturada y enfermedad cardiovascular, y aún una débil asociación beneficiosa para accidente cerebrovascular en particular. Esto de alguna manera lleva a que en el año 2016 algunos investigadores muy prestigiosos como Musafaria cuestione el tema de la grasa saturada y realmente se pregunte si debe seguir vigente la indicación de reducir las grasas saturadas en la alimentación de forma particular, más aún teniendo en cuenta que el consumo de manteca, la disminución del consumo de manteca se asocia con un aumento de enfermedad cardiovascular y de cáncer, o sea que realmente si uno se guía por este tipo de datos, podría llegar a la brillante conclusión de que prescribir manteca es una buena intervención nutricional para la prevención de las dos principales causas de muerte. Sin embargo, si todavía tenemos alguna duda, la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, en un comunicado emitido en Ginebra, reconoce que no hay la suficiente evidencia científica como para inculpar a las grasas totales o a las grasas saturadas de la producción de enfermedad cardiovascular, de cáncer y de síndrome metabólico y de diabetes, o sea que realmente con esto se puede de alguna manera finalizar este tema. Pero las consecuencias de haberle dado tanta credibilidad a la propuesta nos llevó a algunas estrategias alimentarias que no resultaron convenientes. Y una de ellas es el aceitamiento. O sea, el combate a las grasas sólidas le dio apertura a la introducción en la alimentación de las grasas líquidas, así como el doctor Frischstein hoy nos decía que uno de los principales inconvenientes de la fructosa es que es muy barata y por eso se utiliza mucho. También ocurre esto con los aceites, y el lugar que ocupaban las grasas ha sido desplazado por los aceites. Acá tenemos que a mayor ingesta de ácido graso omega 6, que es el principal componente de los aceites de semilla, mayor nivel circulante de omega 6 y mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Y acá tenemos en este gráfico que cuanto mayor es la cantidad de ácidos grasos omega 6 en las membranas celulares de algunas poblaciones, acá tenemos una población del norte de Europa, luego tenemos la de Estados Unidos, la de Serbia, la del sur de Europa, la de Creta y la de Japón, que tiene menor contenido de omega 6 en sus células, y vemos que la tasa de incidencia de enfermedad cardiovascular, utilizando los mismos datos que utilizó Ansel Keys para el estudio de los 7 países, nos da que correlaciona mejor con el contenido de omega 6 de las células que con la ingesta de grasas saturadas. Pero bueno, toda esa creencia llevó a que hubo grandes cambios en la alimentación, y uno de los grandes cambios más importantes que se produzca fue la introducción de este grupo de alimentos que no merecen ser llamados alimentos, que yo propongo que se llamen comestibles, porque no todas las cosas que se comen alimentan,
así que se llamen comestibles y que realmente han sido productos del ultraprocesamiento, porque el hecho de inculpar a las grasas saturadas le dio luz verde a los aceites industriales, a las grasas industriales, al jarabe de maíz de alta fructosa, a los almidones y al azúcar. Y además, la hipótesis calórica, y esto no lo puedo desarrollar acá porque lleva más de una hora, pero ha cambiado la noción que la población y que los profesionales tenemos de comida. Para esta persona que está acá accediendo a la heladera y que ha sido muy criticada, este slide, sobre todo por mis colegas añosas que no les gusta nada, dicen que estas jóvenes han interpretado que esta es comida, cuando en realidad esta no es comida. Estos se llaman ultraprocesados y el problema que tienen es que tienen todos estos ingredientes químicos, todos estos agregados que no forman parte de la alimentación, que no tienen que ver con la nutrición y que no cumplen ninguna función del organismo. Todos estos ingredientes a lo que le hacen bien es al vector que los transporta, o sea, al alimento ultraprocesado. Lo que lo necesita es el comestible ultraprocesado, no la persona que los ingiere. Y así hemos modificado el concepto de la alimentación. Y a esto, que apareció en el diario La Nación como una colación sana y al paso, la hemos hecho sinónimo de saludable simplemente porque tiene menos calorías que otro que es comparable. Y hemos hecho el sinónimo de menos calorías más saludable, sin fijarnos en la calidad de la caloría, porque si bien todas las calorías son iguales, no todas las fuentes de calorías son iguales. Y ahí es donde está la diferencia, y eso fue la amputación que la hipótesis calórica produjo en nuestros cerebros, y produjo en los formadores de opinión, y produjo en la Universidad de Buenos Aires. La consecuencia, y ya termino, es que estas son las curvas de consumo de comestibles ultraprocesados. La que está arriba de todo en azul es la de Argentina, 216 kilos por habitante por año. La que le sigue es México, acá mi amigo Hugo Laviada puede ver que vamos casi parejos con consumo de ultraprocesado. Estados Unidos y Canadá están en 300 kilos por habitante por año, o sea, todavía podemos llegar al nivel de ellos, y el que viene subiendo más rápidamente, que gracias a Dios ha implementado el sistema de rotulado frontal, es Uruguay, que si bien está más abajo, viene al galope. Bueno, toda esta revolución de alguna manera ha culminado con que la revista Time, que hace 65 años tuvo un número especial en contra de las grasas saturadas y del colesterol, 65 años después se desdice y propone comer manteca como una buena opción saludable. Finalmente, y con esto termino, en este mundo muy confuso, les traigo esto que nos dice que, y tal vez nos aclare todas las dudas que podamos tener, que los japoneses comen muy poca grasa y tienen menos ataques al corazón que los americanos. Los mexicanos comen muchas grasas y también tienen menos ataques al corazón que los americanos. Los chinos toman muy poco vino tinto y tienen menos ataques al corazón que los americanos. Los italianos toman mucho vino tinto y también tienen menos ataques al corazón que los americanos. Y los alemanes toman mucha cerveza y coman muchísimas salchichas y grasas y también tienen menos ataques al corazón que los americanos. La conclusión es que coma y tome lo que quiere, porque aparentemente hablar inglés es lo que nos está matando. Bueno, muchísimas gracias.